sustancia, biomasa y actividad metabólica. Hola, la cantidad de organismos del suelo está influenciada principalmente por la cantidad y calidad, especialmente el contenido de carbono e nitrógeno, de los alimentos disponibles. Otros factores que afectan su número incluyen factores físicos, por ejemplo, humedad y temperatura, factores bióticos, por ejemplo, depredación y competencia, y características químicas del suelo, por ejemplo, el pH, los nutrientes disueltos y la salinidad. Los campos cultivados son generalmente más bajos que las tierras nativas no perturbadas en número y biomasa de organismos del suelo, especialmente en cuanto a la fauna, en parte porque la labranza destruye gran parte de su hábitat del suelo y biomasa de organismos del suelo. La biomasa total del suelo, la fracción viva del suelo, generalmente está relacionada con la cantidad de materia orgánica presente. Sobre una base de peso seco, la porción viva generalmente es entre el 1 y el 5% de la materia orgánica total del suelo. Para poner esta cantidad de biomasa en perspectiva, una hectárea de suelo superficial que contiene un 3% de materia orgánica del suelo puede contener de 600 a 3000 kilogramos, es decir, de 1 a 5 cargas de camionetas, de criaturas vivientes, sin contar las raíces de las plantas. Actividad comparativa de los organismos. La importancia de grupos específicos de organismos del suelo se identifica comúnmente por 1. Los números de individuos en el suelo. 2. Su peso, biomasa, por unidad de volumen o área del suelo. Y 3. Su actividad metabólica, a menudo medida como la cantidad de dióxido de carbono emitido en la respiración. El número y la biomasa de grupos de organismos que se encuentran comúnmente en los suelos se muestran en la tabla 11.4. Aunque no se muestran, las actividades metabólicas relativas generalmente están relacionadas con la biomasa de los organismos. No es fácil realizar mediciones representativas de la actividad biológica del suelo, porque el suelo es un medio tan heterogéneo y los organismos que viven en él distribuidos de manera muy desigual. Las concentraciones de actividad microbiana, puntos nodales, se producen en las inmediaciones de las raíces de las plantas vivas y los fragmentos de detritus en descomposición, en el material orgánico que recubre las madrigueras de las lombrices de tierra, en los gránulos fecales de la fauna del suelo y otros lugares ambientes del suelo favorecidos. Como era de esperar, los microorganismos son los más numerosos y tienen la mayor biomasa, junto con las lombrices de tierra o termitas. En el caso de algunos suelos tropicales, los microorganismos dominan la actividad biológica en la mayoría de suelos, aunque, como se mencionó anteriormente, su actividad se ve reforzada por las acciones de la fauna del suelo. A pesar de su biomasa total relativamente pequeña, la microfauna, como los nemátodos y los protozoarios, juegan un papel importante en el ciclo de nutrientes, depredando bacterias y hongos. Incluso aquellos animales que representan solo fracciones muy pequeñas del metabolismo total en el suelo pueden desempeñar papeles importantes en la formación y funcionamiento del mismo. Los roedores pulverizan, mezclan y granulan el suelo, así como también incorporan residuos orgánicos de la superficie en horizontes. Proporcionan grandes canales a través de los cuales el agua y el aire pueden moverse libremente. Las hormigas son importantes en áreas localizadas, especialmente en los pastizales de la región cálida y en los bosques boreales. Por su capacidad excepcional para descomponer los materiales leñosos y volcar los materiales del suelo como construyen sus nidos. Los detritívoros de la mesofauna, principalmente ácaros y colémbolos, trasladan y digieren parcialmente los residuos orgánicos y dejan sus excrementos para la degradación microbiana.
Por sus movimientos en el suelo, muchos animales reorganizan las partículas del suelo para formar bioporos, lo que afecta favorablemente la condición física del suelo. Otros animales, especialmente ciertas larvas de insectos, se alimentan directamente de las raíces de las plantas, causando daños considerables. Los organismos edáficos podrían ser, sin duda, un indicador de la calidad y la salud del suelo. Su presencia y abundancia determinan el nivel de fertilidad biológica edáfica. Ignorar su importancia en la agricultura nos condena a depender de la fertilidad química como única fuente nutricional, pero además a costa de la degradación gradual del recurso suelo, ya que su conservación depende en gran medida del mantenimiento del equilibrio ecológico de este ecosistema.